Bueno, buen día a todos. Vamos a abrir en el libro de Jonás y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 11. Primeramente, antes de empezar a hablar de este profeta, quería leer dos textos, y si alguno puede leerlo en Romanos 15 y en 1 Corintios 10. Romanos 15, el versículo 4, y de 1 Corintios 10, el versículo 11. Gracias. Y 1 Corintios 10, 11. Gracias. Entonces, siempre que leemos o estudiamos la experiencia de aquellos que siervos del Señor en la antigüedad, tenemos que tomarlas con este propósito, no el de hacer una crítica, sino con el propósito de ser enseñados, como dice en Corintios, para nuestra admonición, y como bien lo dicen, ¿no es cierto?, son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Y hoy por hoy estamos nosotros, ¿no es cierto? No sé hasta cuándo el Señor no va a venir a buscar su iglesia, pero en este tiempo estamos nosotros. Y en Romanos también nos dice que es para consolación de las Escrituras, para la paciencia y para que tengamos esperanza. Y bien, que el Señor nos ayude para que con este pensamiento, con este espíritu, podamos ahora entonces mirar la experiencia de este profeta, Jonás, que estuvimos estudiando letra enemiga, ¿no es cierto? Y para ubicarnos un poco en el tiempo, tenemos que el primero en volver a Judá desde el cautiverio babilónico fue Jesuá con Zorobabel en el año 536 más o menos antes de Cristo. El segundo en volver fue Esdras y el tercero en volver fue Nehemías en el año 444 antes de Cristo. Y el ministerio de Jonás fue en el año más o menos 820 a 850 a.C. No se tiene una fecha exacta del tiempo de Jonás. Se supone que fue en el tiempo del rey Zorobabel en Israel, porque Jonás era del pueblo de Israel, o sea, en ese tiempo que ya estaban separados Judá y la tribu de Benjamín de las otras 10 tribus del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Digamos, porque a veces se confunde diciendo Judá e Israel, pero israelitas eran todos, las 12 tribus eran israelitas. Y bien, para decirlo de otra manera, Jonás era de las 10 tribus del norte. Y también ya tuvo otra en Primera de Reyes, capítulo 14. Esperen que no se me acuerdo ahora si es 14, primera o segunda. En Segunda de Reyes, perdón, la página 410 del Antiguo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 25 al 27, si alguien lo puede leer también. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de las llanuras, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Fer. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado Israel el nombre de Israel de debajo del cielo, por cuanto lo salvó
por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Bien. Entonces tenemos dos cosas. Una, que quien profetizó fue Jonás, y la otra, en las condiciones en que estaba el pueblo de Israel. Está en una situación lamentable. Y en ese tiempo fue que Dios entonces dice, en el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás, fue palabra de Jehová a Jonás, hija de Mitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Así que podemos decir que tanto Nínive, ¿no es cierto?, como Israel estaban en la misma condición. Pero acá dice, de Nínive, en el versículo 2 del capítulo 1, pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. En otras partes dice, su maldad ha llegado hasta el cielo. Pero acá dice, ha llegado delante de mí. Entonces, como dijimos, Israel también estaba en una situación lamentable. Y en ese momento Dios llama a Jonás para ir para anunciar a la ciudad de Nínive lo que Dios le había mandado, ¿cierto?, para que se arrepientan. Pero en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pensaba, ¿no es cierto?, en esta actitud que tuvo Jonás. Por lo que podemos ver más adelante, tenía un conocimiento muy grande de las Escrituras, particularmente cuando él ora, ¿no es cierto?, a Dios, en el capítulo 2. Y muchos estudiosos, digamos, no hacen ¿cómo se dice?, una acusación o un pensamiento del por qué Jonás tomó esta actitud de escapar, como dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, para escapar de la presencia de Jehová. Cuando él sabía, porque conocía los salmos, y eso se ve en la oración de él, y podemos leer en el Salmo 118, voy a ver bien la cita, perdón, en el Salmo 139, los versículos 7 y 8, si alguien también me puede ayudar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Gracias. Él teniendo este conocimiento, o Jonás teniendo este conocimiento, tomó esta actitud. Entonces, porque sabía que no podía escapar a ningún lado, porque donde él pudiera ir o huir, de allí, Dios lo iba a tomar de las pestañas, podríamos decir, y lo iba a llevar a donde él quería. Pero bueno, esta es la actitud que tomó este profeta. Y también tenemos que saber que el imperio asirio, que era el más grande en ese tiempo, eran enemigos de Israel. Entonces, el Señor manda a Jonás a pregonar a sus enemigos de que se arrepientan para que Dios no los castigue. Y pensaban en nosotros, si tenemos una persona a la que, no sé si decir odiar, porque es una palabra fuerte, pero una persona con la que no tenemos un acercamiento, con la que no tenemos una simpatía, si iríamos a predicar el Evangelio, porque sabemos, ¿no es cierto?, el fin. Y pensaba eso, y eso para, o sea,
Por eso decía y leía el texto del principio, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Tenemos que vernos nosotros en esa situación, porque quedaron para nuestra enseñanza. Entonces, pensar qué actitud tomaríamos nosotros frente a alguien que nos hizo un daño, que nos afectó con algo, si nosotros tendríamos la simpatía o por lo menos cumplir con el mandamiento del Señor y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice a lo bueno, dice a toda criatura, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasaba con este pueblo, que era una, como dice al principio, era una ciudad grande y se calcula que tenía 30 kilómetros de circunferencia. Y Jonás después, cuando fue, tardó 3 días para anunciar en medio de la gente lo que Dios le había establecido que para decir. Y según algunos historiadores, dice que había en esa ciudad 600.000 personas, y de las cuales 120.000 eran niños. Aunque acá en la Biblia dice, en Jonás, en el versículo 11 del capítulo 4, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120.000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, yo comento lo que dice, ¿no es cierto?, el historiador, de 600.000 personas y 120.000 niños, y acá dice solamente 120.000 personas, decía, ¿no? Bueno, no voy a cuestionar ni a uno ni a otro, no podemos. Pero había mucha gente. Era una ciudad grande, no sé, desde donde comienza la calle Pasco hasta Belgrano, no sé, hasta Santana son 4 kilómetros. Hasta Santana son 4 kilómetros. Y después de Santana allá es más corto que el trayecto de Santana a Temperley. Así que supongamos que haya 7 kilómetros. Y acá la ciudad de Nínive tenía 30 kilómetros de circunferencia, era grande. Era mucho más grande que San José, lógicamente. Bueno, la situación es que, como decíamos, bueno, ¿dónde iré tu presencia, no es cierto? Y pasó lo que conocemos la historia, entonces vamos a ir resumiendo. Sabemos que de la tormenta, del esfuerzo de los marineros para aliviar la nave tirando a todas lo que podían tirar, ¿no es cierto? Hay cosas que no eran muy necesarias, las tiraban. Y entre ellos, Jonás, podríamos decir. Pero después de la actitud de los marineros, de haber clamado a sus dioses y no pasaba nada, seguía la tormenta. No es que seguía la tormenta, sino que cada vez era más fuerte. Entonces, se llegan a Jonás, que estaba durmiendo, y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Se acercan a este hombre y me hace acordar aquellos textos donde también el apóstol Pablo hablaba en sus cartas a distintas iglesias, y vamos a leer Efesios 5:14 y Lucas 21:28, si también me pueden ayudar. Esta es la exhortación que le da Pablo a la iglesia de Éfeso, pero que quedó también para nosotros. Y quizá muchas veces estamos en esta situación que estaba Jonás durmiendo. ¿Cómo se dice? Por ejemplo, Jonás está durmiendo tranquilo, con la conciencia tranquila, después de haber escapado de Dios, sabiendo que había desobedecido, comparando con el Señor Jesucristo, que también está durmiendo, que había puesto un cabezal y había costado su cabeza, decía, ¿no? Y está durmiendo también en medio de una tormenta.
que distinta a la actitud. Pero también es la exhortación para nosotros, para que estemos conscientes también de sacar la lección, ¿no es cierto?, de que este hombre, después de haber estando en desobediencia con el Señor, por haber escapado de aquel mandamiento que le había dado, estaba tan tranquilo. Y en Lucas, dijimos, 21:34, ¿no? 21:28. Y el 34 podríamos leer también. Y aquí también tenemos esta exhortación para levantar nuestras cabezas, para mirar lo que nos rodea, ¿no es cierto?, los tiempos que vivimos. Y a veces decimos, no queremos ver los noticieros para no ver toda la maldad que se manifiesta, ¿no es cierto?, en este mundo. Pero a veces hacemos mal, porque como que estamos en una burbuja y todas las cosas lindas que nos rodean en nuestra burbuja, pero afuera es un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Y que se vive estas cosas, ¿no es cierto?, en el mundo que dice glotonería, embriaguez y cuidado de esta vida. Pero no quiere el Señor que esas cosas las hagamos nosotros, sino que podamos, como dice en el versículo 28, mirar y levantar nuestras cabezas, sabiendo que nuestra redención está cerca. Sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto?, al arrebatamiento de la iglesia, a lo que el Señor prometió que iba a volver, como leí en esa lección que tuvimos en la lectura en Hechos capítulo 1, cuando el ángel les dijo a los discípulos, lo voy a leer para que lo tengamos más fresquito. Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta es la esperanza y la expectativa que debemos tener nosotros. Y luego lo despiertan a Jonás para que clame a su Dios, deciden echar suerte, ¿no es cierto? Y dice que se supone que en ese tiempo hicieron, se utiliza también hoy, muchas veces, piedritas con una marca, y cada persona tenía su marca en la piedra. Y cuando sacan la piedra, o sea, lo baten y sacan una piedra. Y esa piedra que tenía la marca o el nombre de Jonás. Entonces, de esa manera, dice, por eso dice al final, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, del versículo 7. Y ya no tenía escapatoria, porque esa era la costumbre que tenían aquellos gentiles de la gente. Entonces le dice en el versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le pregunta, ¿qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Porque hasta ese momento Jonás no tuvo el coraje, digamos, de decir lo que había hecho. En ese momento no confesó, pero ya Jonás sabía que él era el culpable, ¿no es cierto? Pero después de esta pregunta de estos hombres, confiesa y dice, y él respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y la confesión que hizo fue verdadera, ¿no? En ese momento no tuvo temor de confesar quién era, de dónde era y quién era su Dios, porque los judíos o los israelitas o los hebreos eran odiados ya en ese tiempo y siguen odiados hasta el día de hoy. Pero es un castigo que tienen por haber rechazado al Señor. Pero él confesó esto y la actitud de aquellos hombres que dice en el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le preguntan, ¿no es cierto?, ¿por qué has hecho esto? Y yo pensaba, ¿qué le decían que le dieron, digamos, los incrédulos? A Jonás que conocía a Dios y que, como dice en el versículo anterior,
que temía a Dios y sabía que Dios había hecho los cielos y que había hecho la mar y había hecho la tierra. Y que estos hombres le pregunten, ¿por qué has hecho esto? La verdad que no sé, es lo que Jonás en ese momento habrá sentido, pero es una gran lección de un incrédulo a un creyente, digamos. Que muchas veces también nosotros, aunque no nos hagan la pregunta en forma directa, ¿por qué hiciste esto? Pero pueden decirle en otro lado, mira aquel evangelio lo que está haciendo. Porque así muchas veces nos dicen aquellos evangelios, ¿no es cierto? Y luego dice, porque ellos entendieron lo que Jonás había hecho, que huía de delante de Jehová. Y en el 11, y yo pensaba también aparte en la actitud que tuvieron estas personas, estos marineros que no son muchachos de oficina, ¿no es cierto?, con manitos y una conducta. Eran marineros, gente que... Rudos, no. Gente muy... con la fuerza y un carácter fuerte, porque tenían que enfrentarse a estas cosas. De paso voy a decir que yo lo máximo que subí fue cuando Roberto en San Fernando, el esposo de Mónica, nos invitó para ir al Tigre, y con mucho subí a esos barquitos, ¿no es cierto? Y andan dando vueltas por ahí, pero no subiría a uno de estos barcos y en avión tampoco, para que sepan. Bueno, más vale, dice un cobarde, sirve para otra guerra. Bien, me llama la atención la actitud de estos hombres hacia Jonás, porque a pesar de su rudeza, de su carácter, de la vida que llevaban, le pregunta, ¿qué te haremos para que la mar nos aquiete? ¡Qué paciencia! Tuvieron paciencia. Ahora, la pregunta también que me hago es, ¿fue el Señor que tocó el corazón de estas personas para que directamente no hagan algo en contra de Jonás? Bueno, acá no lo dice, pero posiblemente el Señor lo guardó de que estos hombres tomaran medidas o venganza contra Jonás. Y en el 12, Jonás mismo dice, tomadme y echadme en la mar, y la mar se os aquietará. Pero estos hombres, estos marineros, insistían en salvar la vida de Jonás. Eso es lo que me llamaba la atención. Pero seguramente el Señor lo guardó también en este aspecto, porque dice en el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más, y se embravecía sobre ellos. Y luego toman la decisión, pero otra cosa que me llamaba la atención es cuando dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aquel hombre, por la causa de lo que Jonás había hecho, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y estas son palabras, según nos dice acá, palabras de estos hombres incrédulos, no eran palabras de Jonás, era el único creyente, digamos, en esa nave. Y estos hombres incrédulos, por el testimonio que dio Jonás y por la situación que estaban pasando, hayan creído tan rápido, ¿no es cierto? Y después también hay, según algunos comentaristas, hacen la diferencia entre cuánto le cuesta a un judío creer, a diferencia de los gentiles que son más rápidos para creer en la palabra de Dios que los judíos, que son a los que el Señor les dio la posesión, digamos, de ellos. Y
Y también, como dijimos anteriormente, no lo querían tirar, no querían la muerte de Jonás. Y hicieron todo lo posible por salvarlo. Por eso dice, en la segunda parte, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y no lo podían, ni Jonás ni estos hombres, cambiar lo que ya el Señor estaba haciendo. Y entonces en el 15 dice, tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y luego en el 16 otra vez, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron voto. Y esto también, a mí me llamó la atención, y creo que también podemos sacar las enseñanzas en este aspecto. Estos hombres rudos, como decía Alfredo, ese trabajo que es tan sufrido, tan duro, pero temieron, dice, con gran temor, y ofrecieron sacrificio. Bueno, no sabemos de qué manera, pero, y dice, y prometieron voto. Y bueno, son aquellas cosas que ellos se comprometieron no con los hombres, sino con Dios mismo, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros también pensamos, dicen, bueno, yo a partir de acá voy a tal cosa, y bueno, después se nos va. Porque somos así, no somos distintos. Y por eso el apóstol Pablo decía esto, que quedaron para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, como también para nuestra consolación, sino que sería de nosotros, ¿no es cierto? Bien. Y luego que Jonás estuvo en el vientre de este pez, que también pensaba, ¿no es cierto? Vamos a ver un texto en Romanos, les digo, Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, la página 181 del Nuevo Testamento. Si alguien lo puede leer, por favor. Y dijimos al principio que esta experiencia que tuvo Jonás fue entre el año 820 y 750 antes de la venida o del nacimiento del Señor Jesucristo. Y que esta experiencia de Jonás el Señor la tome también para dar ejemplo, ¿cierto? Después de, pongamos, 800 y pico de años, casi 900 años. Y vamos a leer, cuando el Señor, o cuando los fariseos de su tiempo le pedían señal, y él le decía que no le daría ninguna señal, sino la señal de Jonás. Mateo 12. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, porque está en 3 de los evangelios, pero no los anoté. 29. Y leo todos los versículos que hacen a... 38, Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Gracias. Y acá eso pensaban, ¿cierto? Como podría decir, pensaba si el Señor preparó estas cosas para Jonás, para después darlas como testimonio a los religiosos de su tiempo,
o bien el Señor recordaba lo que había pasado y le da a estos hombres esta lección, ¿no es cierto?, cuando le dice, la generación mala y adulterina demanda señal, más señal no les será dada sino la señal de Jonás profeta. Y lo que habíamos dicho anteriormente, que dice en el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lo que decíamos de cómo los gentiles eran prontos para recibir el mensaje del Evangelio, a diferencia de los judíos, que eran tan reacios, ¿cierto? Les costaba, si bien hay muchos judíos que en el tiempo del Señor y en el tiempo de los apóstoles se convirtieron, pero no, ese no era el propósito, o sea, lo que Dios quería que todo Israel se convirtiera, y eso sí, se va a cumplir, pero en el tiempo del reinado del Señor Jesucristo en este mundo. Luego, cuando Jonás es tragado por el pez, hizo esta oración que, si uno mira las citas que dan de las referencias, se nombran muchos salmos, y lo mismo pasaba con la oración de Ana cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo y que era Samuel. Y también María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en su cántico también mencionó muchos salmos. Y pensaba, ¿no es cierto?, qué retención. A veces a nosotros nos cuesta retener un versículo, y ellos se retenían muchísimos, y también en sus oraciones los utilizaban, ¿no es cierto?, para acercarse o dirigirse al Señor. Y luego, en el capítulo 3, cuando Dios por segunda vez llama a Jonás, y bien, esta segunda vez le dice, levántate, ven a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y esta vez sí, Jonás se levantó y fue a Nínive. Dice en el 3, conforme a la palabra de Jehová. Y dice, era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Eso es lo que habíamos dicho, tardaba 3 días para recorrer toda la ciudad y pregonar, ¿no es cierto?, lo que Dios le había dicho. Y vamos a ir más abajo. Entonces, en el versículo 4, es cuando Jonás dice lo que Dios le había dicho, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí está, cuando leo el próximo versículo, el arrepentimiento, ¿no es cierto? Dice, los hombres de Nínive creyeron, a diferencia de los judíos que eran incrédulos. Y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y después llega también este mensaje al rey. Y veamos la actitud del rey de esta ciudad, o de Nínive, o del rey asirio. Dice, llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre y animal, y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y vemos que como también se arrepintió enseguida de haber escuchado el mensaje, y mandó, y decretó que toda la gente, hasta los animales, hicieron ayuno. ¿Cómo podría decir? La actitud de los judíos, está bien que ya desde el Antiguo Testamento, cuando inclusive Moisés ya hablaba de la actitud de los judíos hacia la voluntad de Dios, la incredulidad, la dureza, y también allí en Deuteronomio, ¿no es cierto?, Isaías, que lo dice más claramente,
cuando Dios mismo, a causa de su dureza de corazón, iba a cegarlos y a cerrar sus oídos para que ni vean ni escuchen. O sea, y las parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Un castigo, ¿no es cierto?, una sentencia. Pero eso no quita de que no hayan tenido la libertad de creer y de arrepentirse de la manera que hicieron muchos judíos, pero también de la manera que le hizo este pueblo. Y en el 8, en la segunda parte, vamos a leer todo el 8. Y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que está en sus manos. Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos. Estos hombres de Nínive tenían la esperanza de que al arrepentirse Dios los iba a perdonar. Y precisamente Dios envió a Jonás para este motivo, ¿no es cierto?, con este propósito de que se arrepientan. Y bien, en el 10 dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho, les había de hacer y no lo hizo, los perdonó. Y esta actitud en el capítulo 4 fue lo que entristeció a Jonás, porque dice en el versículo 1 del 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, porque no solo se puso triste porque Dios perdonó a este pueblo, sino que también, dice, se enojó. Pensaba también en este aspecto de qué forma Jonás se rebelaba contra Dios, porque realmente es la oposición a la palabra del Señor, y el Señor tuvo misericordia y aún lo ayudó. Y dice en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Como vemos, el egoísmo de Jonás, porque no quiso que Dios tenga misericordia de este pueblo, que tenía 120.000 niños, aparte de los grandes, pero sí tenía o deseaba que Dios tuviera misericordia de él, porque él conocía que Dios era piadoso, que Dios era clemente, que era tardo en enojarse, pero él sí se había escapado, porque sabía que Dios era así. Se había escapado esperando que Dios derramara su juicio sobre Nínive. Ahora no sabemos, ¿no es cierto?, si fue solamente por el odio que tenía hacia los ninivitas, o por temor a que los de Nínive después los atacaran. Pero ya dijimos al principio que no solamente Nínive, o sea que no solamente la maldad de Nínive había llegado hasta los cielos, sino que Israel estaba también en esta misma situación y estaba en rebelión contra Dios. Y Dios todavía tenía paciencia para con este pueblo, para con Israel. Y en el versículo 3 la actitud también de Jonás, era duro el muchacho, porque le dice, ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y pensaba, ¿no es cierto?, cuando el Señor habló al hijo de Abraham, el hijo de la sierva, cuando dijo cuál iba a ser el carácter de la descendencia de Ismael, que iban a ser duros, guerreros, pero después pensaban, ¿no?, si Isaac también era hijo de Abraham, y no hay mucha diferencia, digamos, en el carácter de los árabes con el carácter de los judíos. Son duros,
son de carácter fuerte, y a veces pienso en lo que pasa ahí en la franja de Gaza, ¿cierto? Que de los israelitas no dejan tranquilos, aquellos que, o sea, hoy se les llama palestinos, que ellos eran los filisteos de la antigüedad, ¿no es cierto? Por lo menos es lo que estuve leyendo ya. Porque a veces me preguntaba, digo, ¿qué pasó con los filisteos? No, los filisteos son los que hoy se llaman palestinos, se les dice palestinos. Y como los judíos, ¿no es cierto?, están metiendo sus púas. Y eso no hace otra cosa que la gente los siga odiando, lamentablemente. Porque no confían en la palabra del Señor, en las promesas que el Señor les dio de que Él los iba a redimir, no solo en el aspecto espiritual, en el milenio, sino también en el aspecto social, ¿no es cierto?, como pueblo. Y lo va a librar en ese momento de todos sus enemigos. Pero ellos quieren hacer, siempre o se apoyan en sus propias fuerzas. Y todavía no entendieron que fue Dios que los guardó desde el principio, desde Abraham hasta el Señor haga que todo el pueblo de Israel se convierta. Y en el versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué pregunta que le hizo. Y esta pregunta también para nosotros. Y a veces también nos enojamos con alguna cosa que el Señor permite. En definitiva, no somos distintos, somos de la misma, como muchas veces se dice, de la misma masa. Con la diferencia de que Dios apartó a este pueblo, a los israelitas, con un propósito, o sea, no con un propósito, sino con varios. El primero, darles la palabra. El segundo, la venida del Mesías. Y el tercero, que todavía no se cumplió, que dice de que ellos prediquen el Evangelio a todo el mundo. Ellos hoy rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo, pero en el milenio son ellos los que lo van a predicar. No permitieron que el Señor predique el Evangelio cuando vino a esta tierra. Lo crucificaron, hicieron crucificar por los gentiles, lo rechazaron. Y bien decía el apóstol Pablo, en Hechos capítulo el último, después en casa pueden leer, ¿no es cierto?, desde el 24 o del 23 hasta el final, pero vamos a leer el 28, dice, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda. Después hay otro versículo también en los Hechos donde el apóstol le dice, bueno, que si ellos, viendo que ellos habían rechazado el mensaje del Evangelio, él se iba a volcar a los gentiles. Pero también en este que leímos, se pues notorio que a los gentiles envía esta salud de Dios y ellos oirán. Bien, que el Señor pueda entonces ayudarnos para que saquemos las enseñanzas de la experiencia de este profeta, y no para, como dijimos al principio, no para juzgarlo, sino para juzgarnos a nosotros mismos. El Señor pues que nos bendiga.